Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una clase más de Sociología General. Espero se encuentren muy bien. Creo que, bueno, ya habemos 56 conectados, pero en este próximo minuto se conectan los demás para poder dar inicio a la clase. Ayer, pues, iniciábamos el tema de sociedad, realidad y realidad social, y estuvimos un poco hablando sobre lo que es la sociedad o ese conjunto de individuos que están regidos por una misma cultura, es decir, por unas mismas normas morales, leyes, tradiciones, costumbres, valores, principios, idioma, etcétera. Entonces, hablamos de algunas características que tiene la sociedad y también algunos elementos que son muy importantes. Hoy vamos a continuar con esta temática para terminar de hablar de las sociedades y de la sociedad y por supuesto hablar un poquito también de la realidad y de la realidad social que entendemos por realidad y por realidad social para finalizar este, este tema. Bien, creo que bueno, vemos 60 conectados, vamos a dar inicio, los demás que se vayan conectando anteriormente, recordarles siempre ir al espacio de control de asistencia y poder marcar la asistencia hoy desde el principio para que después no haya mayor inconveniente de que ya no puedan marcar o que se les olvidó y me escriban tuve el problema, se me olvidó marcar la asistencia, pues cuando ya se ha cerrado pues no puedo hacer mayor cosa. Entonces por eso siempre les recuerdo a esta hora para que puedan marcar la asistencia en ese sentido. Muy bien, vamos a iniciar y decíamos que la sociedad está bien relacionada con la cultura y que de repente pues la sociedad tiene un tipo de organigrama, tiene un tipo de estructura y esa estructura de la sociedad básicamente eh, es el modo de funcionamiento de las diversas partes que la conforman, de las diversas partes como está organizada. Es decir, algunos dicen que es una especie de arquitectura que tiene la sociedad, porque ya hemos hablado de elementos, ya hemos hablado de características, entonces en este sentido tiene lugar en esa estructura, tiene lugar todos los estratos sociales, es decir, en toda esa pirámide social que existe y que toda sociedad tiene, que toda sociedad comprende. Entonces, existe esa estructura o esa arquitectura social donde aparecen también todo tipo de grupos poblacionales de diversa índole, diversas instituciones sociales, ya sean estas públicas o privadas. Entonces, todo ese cuerpo de leyes que nos rigen como una sociedad en específico, todos los organismos de socialización, que no son otras cosas que la familia, que la iglesia, que la educación, etcétera. Además, también organismos de represión, de legislación, que en eso están los tribunales de justicia, los juzgados que nosotros conocemos, por ejemplo, están las cárceles, eh, están los cuerpos de seguridad, en nuestro caso pues la PNC, están los militares, en nuestro caso la Fuerza Armada, y por supuesto están otras instituciones educativas como las universidades, los centros educativos de básica y media, etcétera. Entonces todo ese entramado social forma parte de esa arquitectura, de esa estructura de las sociedades que son partes muy importantes que le dan el funcionamiento a la sociedad y que a partir de eso, del buen funcionamiento de cada una de estas partes, es que la sociedad sigue en pie y se sigue desarrollando y sigue funcionando y sigue actuando en beneficio, por supuesto, de los individuos, en beneficio de la población, pero también velando
porque no hayan alteraciones, no hayan cambios bruscos en ese sentido. Nos dice, bueno, dice Medardo, buenos días. Una mujer, así que felicidades. Felicidades a todas las mujeres. 8 de marzo, Día de la Mujer a nivel mundial, ¿verdad? No poder estar en clase. Ok, Gabriela, muy bien. Si puede, pues lo ingresa y le pone ahí el cheque de asistencia y trata de escribir la justificación para que así no haya problema. En un minuto, eso no le demora más de un minuto. Muy bien, como les decía, también podemos encontrar que en ese sentido cada estrato social, cada institución que forma parte de la sociedad, que forma parte de la estructura de la sociedad, va a representar o nos va a dar una imagen de la sociedad conforme al modelo de sociedad que se ha adaptado, el que se persigue alcanzar, el que se persigue mostrar. Entonces, por supuesto, tendrá características específicas, de funciones en específico que debe cumplir a partir del tipo de sociedad que tengamos, a partir del tipo de sociedad que hayamos desarrollado. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una sociedad teocrática, en ese sentido, la iglesia dominante, la iglesia que domine aquella sociedad, tendrá el poder político, mientras que si hablamos de una sociedad no teocrática, sino que laica, por ejemplo, entonces habrá instituciones ajenas a la religión, a la religión, instituciones que prácticamente piensen diferente. Entonces sí, va a haber, por supuesto, religiosidad, pero no que la generalizada como podría ser en una sociedad teocrática, porque independientemente de cualquier organización o confesión de religiosa, van a existir otro tipo de pensamiento, va a existir libertad de culto, como se dice en las sociedades laicas. No sé, alguien habló. ¿Alguien quería decir algo? Bien, entonces siempre vamos conforme el modelo de sociedad que tengamos, eso es lo que vamos a proyectar y eso es lo que cada institución o cada elemento que forma parte de la estructura de la sociedad va a tratar de hacer cumplir en ese aspecto. Luego tenemos algunas funciones que desempeña la sociedad, esas funciones que, por ejemplo, tenemos de que una primera función conforma un territorio. ¿Por qué decimos que conforma? Porque de acuerdo tengamos un modelo político o no tengamos un modelo político, siempre las sociedades van a tener algunas alteraciones, van a tener algunos problemas, algunas tensiones. Entonces, pero lo importante es que estas sociedades cumplan con un cierto tipo de elementos, como conformar un territorio. Es decir, no existen naciones, no existen países, que no existen territorios que no estén habitados por alguna sociedad en específica que les delimita, que les represente, entonces que les dé un nombre, que les dé una identidad. Entonces se establece como un tipo de hogar para un cierto número de personas, un cierto número de habitantes, que por supuesto está representado y le da vida el, el, el ámbito cultural. Y ese territorio se representa, se identifica por los otros, por todo ese entramado cultural que tiene esa población. Entonces, la sociedad conforma un territorio, le da vida a un territorio. Luego también tenemos otra de las funciones de la sociedad, es que permite las relaciones. ¿Por qué? Porque toda sociedad opera en base a las normas de común acuerdo que ha aceptado la población. Entonces, prácticamente su existencia establece una especie de acuerdo, una especie de pacto social
que busca ordenar la vida, que busca permitir generar aquellas relaciones entre los distintos individuos que coexisten en aquella sociedad, en aquel grupo colectivo. Entonces, en aquella colectividad, perdón, en aquel grupo social. Entonces, en ese sentido, en términos distintos a los que puede haber una competencia vital, por ejemplo, salvaje entre animales que no pueden coexistir en un mismo territorio, en una misma sociedad de animales. Entonces, la sociedad también, una de sus funciones es permitir las relaciones de todos sus seres humanos. Claro, en la realidad, pues hay tensiones, pero deberían de ser superables esas tensiones, esos conflictos, esos problemas, porque todos los seres humanos tenemos la capacidad de razonamiento y eso nos tiene que hacer distintos a los grupos de animales, por ejemplo, donde hay un macho y un macho que cuida su territorio, pero que además cuida su manada de hembra. Entonces no se puede acercar a otro macho porque hay una especie de conflicto para ver quién es el más fuerte. Pasa con los leones y otro tipo de mamíferos. Los seres humanos pues tenemos esa capacidad de razonar y podemos coexistir. Y esa es una función de la sociedad, permitir, tratar de dar pie, dar cabida a ese tipo de relaciones que deben de desarrollarse, que deben de organizarse por un conjunto de individuos que forman parte de una determinada sociedad. Entonces, las sociedades también construyen imaginarios, es decir, que todo miembro de la sociedad comparte usualmente un modo más o menos amplio de ver las cosas, un modo de pensar, un modo de interpretar el mundo, una perspectiva de mundo, una visión de mundo, y esa visión de mundo que nosotros tenemos, esa visión de vida que podemos tener, la construimos a partir de todo el entramado cultural que nos inculcan, en el que nacemos. A partir de ello podemos tener una visión distinta a los demás, porque a partir de las creencias que nosotros tengamos, a partir de los valores, a partir de los principios, a partir de las normas morales que practiquemos, a partir de ahí, pues nosotros podemos tener una forma de pensar, y por supuesto que la sociedad en la que nacemos influye en ese tipo de pensamiento, porque es la que nos construye ese imaginario colectivo, como se le llama, que es un imaginario que la colectividad coincide en la forma de pensar. Por supuesto, hay particularidades muy específicas, por siempre sucede, pero que la gran mayoría debe de tener eh, una especie de similitud a la hora de interpretar el mundo, a la hora de tener una visión de vida, a la hora que se sabe una sociedad. Por supuesto, existen unas normas en el proceso de crecimiento, que la persona nace, el niño, la niña nace, se educa, se crece. Cuando se crece debe formarse. En la actualidad pues existe esa premisa de formarse, una profesión para resolver su vida. Luego, ¿qué es lo que se espera después de terminar su carrera universitaria? La sociedad nos indica, la sociedad nos lleva a que podamos eh, relacionarnos con alguien, y por lo general impone que las personas deben matrimoniarse, deben buscar una pareja, casarse, y luego, ¿qué es lo que viene? Que hay una pareja que lleva 2, 3 años de estar conviviendo, coexistiendo en relación, y no han engendrado hijos. Entonces el problema es la esposa no ha salido embarazada, empiezan las diferentes amistades, círculos cercanos, cuando le veis qué pasó, cuando vas a tener el primer hijo, etcétera. Entonces, y eso es una especie de presión social, porque es una situación que se ha construido, esa forma de pensar, de que el proceso es adecuado, aceptado, nace, crece, se educa, se, se casa y procrea hijos. Procrea hijos. Entonces, esa es una lógica, pero si ya son dos circunstancias. Si el individuo, la persona, la mujer o el hombre,
termina su carrera universitaria, consigue un trabajo estable y lleva su tiempo y tiene alrededor de 30 años, 30 y algo, por ejemplo, y no se ha casado, mujer o hombre, entonces empiezan las presiones sociales de las personas más cercanas. ¿Y cuándo? Pues cuando la boda. Y si ya se casaron o si ya están viviendo en pareja, pues si pasa un tiempo, cuando los hijos. Entonces, ¿por qué? Porque como sociedad, y eso me refiero a la sociedad nuestra, la sociedad salvadoreña, se ha generado una forma de pensar a partir de todo ese entramado cultural, pues se construye el imaginario. Esto no es nada más, es imaginario. Otros le llaman, algunos autores le llaman que es la cultura en sí, todo lo que encierra la cultura en la que, se representa en la sociedad en la que nosotros nacemos y crecemos. Entonces, eh, se trata de prácticamente de un modo de imaginar el mundo, un modo de ver el mundo, un modo de pensar el mundo. Sin ello, pues diríamos que no podrían existir las identidades sociales o esas identidades o esas características que representan y que identifican a una determinada sociedad, porque de repente podemos decir, hay gente que tiene su visión del mundo, que de repente no comparte algunas cuestiones de que impone la cultura de nuestra sociedad, pero que su forma de pensar le permite tener una capacidad de ver las cosas desde una perspectiva distinta, muchas veces desde una perspectiva de un todo, de una perspectiva más amplia de lo que la gran mayoría le puede ver. Y eso en distintas temáticas que nos podamos enfrentar en la vida. Entonces hay como una mayor capacidad de visión del mundo, y eso es a partir del imaginario que la sociedad nuestra haya construido en nosotros. Luego tenemos que otra función es que propone un modelo político. Toda sociedad propone un modelo político, porque sin un modelo político de gobernabilidad y de jerarquía, las sociedades serán desordenadas, las sociedades serán caóticas, porque es un poco para establecer el orden, establecer la organización de la sociedad. Entonces, por eso es que también en las sociedades existen todo tipo de teorías políticas y organismos con distintos regímenes políticos. ¿Para qué? Para ser posible que se permite el ejercicio de la política, de la dirección, organización, administración de la sociedad, para poder, se supone, buscar generar esa coordinación en ese sentido, esa coordinación para evitar evitar el desorden. Para eso sirve esa propuesta, esa función que también debe de cumplir la sociedad, de proponer un modelo político. Y por último, tenemos también que otra función importante es que la sociedad debe tratar de satisfacer las necesidades de su población. En un principio, pues esto debe de ser así, de un modo u otro. La sociedad en sí debe tratar de satisfacer las necesidades que tengan todos los individuos que forman parte de ella. Por eso toda sociedad tenderá a buscar obtener una realización de los deseos, de las necesidades de su población en sí. Ya sean esos deseos, esas necesidades materiales en un sentido económico, podemos decir, o también en lo social y lo espiritual. De repente no, los deseos, las necesidades, hay gente que puede tener todo resuelto en condiciones materiales, en condiciones económicas, pero que de repente tiene un vacío espiritual, socialmente es un poco antipático, antisocial, vive encerrado en su mundo. Entonces necesita satisfacer una necesidad de relacionarse con los demás, porque no lo ha acostumbrado, porque desde muy pequeño pues la familia lo tuvo un hermetismo, que no tenía que relacionarse con otros niños, etcétera. Entonces de repente también hay vacíos espirituales, que es ahí donde viene a llenarlo las distintas religiones que existen. Entonces, por supuesto, esas satisfacciones, esos deseos, se satisfacen a partir de todos los métodos aceptados por la misma sociedad. Ahí trata de
satisfacerse. No sé, jóvenes, y hasta aquí pues va quedando claro si hay algún comentario, primero alguna pregunta y si no algún comentario que de lo que ustedes van entendiendo de esto, pues quisiera leerlo, quisiera escucharlo o darle buenos días. No sé, ustedes me dirán, por favor, o me dicen si todo está claro o si no se ha entendido. Sujei dice que todo claro. Muy bien, Sujei, muchas gracias, muy amable de su parte en confirmar dicha circunstancia. Vamos a esperar que los demás están escribiendo. Recuerden, les vuelvo a recordar, hay que marcar la asistencia, por favor. Carlos Emanuel dice, se construye un imaginario. Ya les explicaba, cuando se construye un imaginario es cuando los miembros de la sociedad comparten usualmente un modo de ser, una forma de pensar, pero esa forma de pensar es impuesta por la misma sociedad. Imaginario es un poco lo que también le llamamos cultura, todo ese sinnúmero de valores, principios, costumbres, hábitos, tradiciones, leyes, normas, todo ese entramado, ya sean estas normas sociales, morales, religiosas, todo ese entramado que nosotros le llamamos cultura, prácticamente lo construye la sociedad y eso es lo que determina la forma de pensar y de actuar, de comportar de cada uno de los individuos que forman parte de una determinada sociedad. Dice Osvaldo, si la sociedad no se rige de normas, entonces sería un caos, siempre ha estado establecido un orden de cualquier forma. Base a equidad o también ayuda mutua. Otros usan el abuso superior contra el inferior. Exactamente, Osvaldo, en un primer momento pues había cooperación, ayuda mutua. En las primeras sociedades simples de las que hablaba Spencer, había esa cooperación de las que hablaba Durkheim, en esas sociedades arcaicas, donde había una conciencia colectiva, un, una solidaridad mecánica, pues existía eso. Pero luego, con el avance de las sociedades, entre más avanzadas, más civilizadas están, entonces hoy existe un individualismo, pero por supuesto que siempre existen esas normas y existe el abuso de quienes tienen mayor poder contra los que tienen menor poder, pero siempre existen esas normas, esas leyes que nos van a regir como individuos dentro de una sociedad para que se mantenga el estado de las cosas, para mantener el orden, para mantener el equilibrio, para evitar el caos, para evitar las alteraciones, los problemas en sí. Las ADESCO son una forma de organización de la sociedad, Osvaldo, no podemos decir de funciones, sino que de organización, de poder permitir organizarnos para relacionarlo. Son esa especie de organizaciones más pequeñas, porque administrativamente, por la sociedad, nuestras sociedades están organizadas. Por ejemplo, en El Salvador existen diversas organizaciones, desde la presidencia, los distintos ministerios, las distintas instituciones y todo, pero a nivel local pues las municipalidades, las alcaldías representan como esa forma de organización local en cada municipio, pero para llegar legalmente a la organización territorial desde las distintas comunidades, cantones, caseríos, es importante el establecimiento de las ADESCO, porque en ese sentido, quien las legaliza, las organiza, las inaugura, les da un carácter jurídico, por supuesto, el síndico municipal. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que en esta comunidad estén organizados y a partir de estar organizados, tener una personalidad jurídica, estar legalmente establecido, entonces a partir de ahí pueden solicitar cualquier cooperación, cualquier ayuda, cualquier proyecto y tienen la posibilidad de que se los puedan aprobar y los puedan conseguir con una ONG internacional, porque en nuestras realidades se debe tener una directiva, una organización, debe tener personalidad jurídica, debe estar legalmente establecido para que entidades internacionales o mismas nacionales o mismas de gobierno puedan confiar en otorgar una ayuda para suplir una necesidad de aquella comunidad, de aquella pequeña sociedad.
María decía, con respecto al imaginario, hay personas que no siempre siguen las costumbres, deciden no formar una familia ni tener hijos. Exactamente, María. Claro, ¿por qué? Porque ese imaginario, por eso les decía, ese imaginario está, la gran mayoría se tiene de que tenemos una perspectiva de mundo que coincide, una perspectiva de vida, una visión de vida que coincide por lo que nos ha enseñado nuestra cultura, pero por supuesto que cada día y entre más avanzamos y entre más hay las TIC han venido, las tecnologías de información y la comunicación nos han venido a brindar la posibilidad de que nosotros tengamos mayor conocimiento, mayor acceso a información que nos brinde un conocimiento más allá de que lo que nos pueda brindar la cultura en la que nosotros nacemos y nos desarrollamos, las costumbres, las tradiciones, la educación en sí, los valores, los principios, las normas, todo eso más allá nos da una visión distinta. Entonces, por supuesto que hay un porcentaje de la población que cada día es mayor, que en ese imaginario no se rige por el imaginario que construye la sociedad, no se rige por esa cultura que tenemos que está impuesta, sino que prácticamente tiene su forma de pensar. Y eso de no procrear hijos, eso de no formar una familia cada día es más común, que ya no es la regla general que esta sociedad aún tiene e impone, que se casa, nace, crece, se educa, consigue un trabajo formal, se casa y se reproduce. No, hay gente que sí se casa para compartir su vida con otra persona del sexo opuesto y cada día más también algunos del mismo sexo a partir de la orientación sexual que tengan. Entonces, pero deciden no procrear hijos. Entonces deciden no procrear hijos, algunos los adoptan, otros no, y hay personas que tampoco deciden acompañarse, compartir su vida con otra persona, sino que tienen una especie de visión de, de una vida libre, con libertad, por supuesto, muchas veces responsable, pero con libertad para no estar supeditado a otra persona. Son personas independientes. Entonces, cada día, pues hay personas que se salen un poco, que tienen otra perspectiva de vida, otra visión de mundo y que están, por supuesto, que influyen en alguna medida en el imaginario colectivo que ha construido la sociedad, pero, o esa cultura, como también se le llama, pero que van más allá, tienen su forma de pensar en eso, tienen toda la razón, María Lucía. María Lucía, marca asistencia, excelente. Por favor, no se les olvide. Muy bien, creo que, bueno, no hay más comentarios, ¿verdad? Todo está claro en esto de las funciones. Vamos a ver un poco sobre algunos tipos de sociedades humanas que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, tenemos que los seres humanos han desarrollado varios tipos de sociedades a lo largo de la historia, a lo largo de ese trayecto, ese recorrido que se ha tenido como humano. Prácticamente algunos sociólogos, algunos intelectuales han clasificado las diferentes clases o tipos de sociedades en 6 categorías más bien. Pueden existir más, pero en estas es que como que los han generalizado y se han encerrado más o menos. Entonces, en ese sentido, pues la sociedad humana, que ya sabemos que es un grupo de seres humanos que trabajan en conjunto, que se rigen por ciertas normas y conductas, y que por supuesto se diferencian de las sociedades animales. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, de que todo ese grupo de individuos organizados, unidos por lazos sociales y de parentesco, con elementos geográficos en común, como es el territorio, elementos culturales en común, como es la lengua, como son las creencias, como son las tecnologías, la historia, que están dispuestos a cooperar, por lo general, a ayudar entre sí o a compartir un mismo destino, un mismo objetivo, un mismo proyecto en una sociedad determinada, pues a lo largo del tiempo se ha organizado en tipos de sociedades. Entonces, en ese sentido, es que se ubican estas 6 categorías, iniciando, por ejemplo, con las sociedades cazadoras y recolectoras, o sociedades de caza y recolección, que estos son grupos
humanos que dependen principalmente de los alimentos silvestres, de lo que la naturaleza les puede proveer de manera de bruto, pues, de manera así, que la pueden encontrar sobre la tierra, en los árboles. Entonces, ¿para qué? Para la propia subsistencia. Se habla de que algunos dicen hace 15.000, 14.000 años, otros hablan de hace 12.000, 11.000, fue cuando por ejemplo, estos grupos descubren la agricultura, esa domesticación de algunas plantas a partir de las semillas que recogían, y también más en el mismo, posteriormente, luego de eso, la domesticación de animales, que eso se tiene registro que inicia en el sudeste asiático, por ejemplo, y en parte de Mesoamérica, de lo que hoy es nuestro territorio. Todos los pueblos eran prácticamente cazadores y recolectores porque era la forma de suplir las necesidades básicas de comida. Entonces, cuando los humanos en esas sociedades que eran cazadoras, recolectoras, empiezan a domesticar las plantas, a domesticar los animales, van descubriendo y van adaptándose, y ahí pues sí, ya es parte todavía de su vida, cazar, recolectar, de su dieta alimenticia, pero la van combinando con lo que pueden ir cultivando, con los animales de que van cada día siendo los domésticos. Claro, en ese momento ya no son nómadas, en ese momento empiezan a ser sedentarios, empiezan a establecerse en cuevas, empiezan a construir sus pequeñas viviendas, sencillas viviendas para cubrirse, que eso se cree que fue allá por el año 10.000. Existe una variación de repente a partir de los autores, a partir de las teorías planteadas en esto de hace cuántos miles de años fue todo este proceso, por el hecho de que existe también la no existe como una eficacia a la hora del cálculo, a partir de los métodos que se utilizan para calcular el tiempo que tiene un objeto que se ha encontrado. Por ejemplo, cada día, por supuesto, con los avances tecnológicos, se va estableciendo una mayor exactitud en la aproximación de los miles de años, pero siempre hay un margen de error, porque recordar que esto se data a partir de objetos que encontramos, de cosas que encontramos, que se supone que se le hace una especie de estudio de carbono 14 y otro para poder determinar el tiempo o de durabilidad que tiene aquel objeto, o en qué momento fue usado, etcétera. Entonces, aquí siempre hay un margen de aproximación que de repente, pues no, en unas teorías aparece 1.000 años más, 2.000 años menos, 2.000 años más, etcétera. Entonces, todas las sociedades humanas hasta ese momento eran cazadoras y recolectoras, pero luego fueron avanzando y fueron unas pequeñas fracciones de esta población fueron sobreviviendo de esa manera, domesticando plantas, domesticando animales, y que eso fue considerado como un gran avance en la historia de la humanidad, en donde de repente fueron conquistando áreas aisladas, áreas hasta ese momento inhóspitas naturalmente, y fueron estableciéndose. Entonces, por supuesto, entonces esas sociedades cazadoras recolectoras prehistóricas a menudo pues vivían en grupos de personas, de unas pocas, se dice docenas de personas, que eran más que todo formadas por unidades familiares en un primer momento, y ahí es donde empezaron a desarrollar distintas herramientas para poder utilizarlas como armas y como utensilios, para poder proveer de alimentos a sus grupos familiares. Entonces, si ya en esa zona, ese espacio donde ellos se movían, no encontraban ya comida en la naturaleza, pues tenían que moverse hacia otra zona para poder encontrar comida. Entonces, el, se cree que, y se ha establecido, que los hombres cazaban, las mujeres recolectaban, y así fueron estableciendo esas actividades que eran comunes, no era mucha diversificación, no existía. Entonces, y a partir de ahí, pues, estas sociedades cazadoras recolectoras trataron de suplir la necesidad de la comida. Luego de esa,
Cuando ya se domestican los animales, entonces aparecen lo que algunos expertos llaman las sociedades pastoriles. Esas sociedades que prácticamente se da ya cuando un grupo de seres humanos, un grupo social, se dedica al pastoreo de los animales que han domesticado en un primer momento, cuya forma de vida se basa en eso. Ya en un primer momento es nómada, pero poco a poco se van estableciendo y andan buscando pastorear esos animales. Entonces la vida diaria se centra en la atención de esos rebaños de animales que han domesticado, y es decir, las áreas desérticas, los climas, por ejemplo, donde es difícil el cultivo porque no son las tierras que son más propensas, más propicias para el cultivo, son las que utilizan para el pastoreo de los animales, que duró por varios cientos de años, y como no se podían cultivar, dependían de la carne, los productos lácteos de esos rebaños, porque se podía cultivar, pero en otras áreas de menor tamaño. Entonces, y en las áreas más extensas, como esos desiertos, eran utilizados para el pastoreo de animales. En nuestro país ha incrementado el incendio forestal, va disminuyendo, desapareciendo los árboles que a muchas personas les benefician, ya sea como árboles frutales, y un gran caos que están dando diarios provocados por el ser humano, poniendo daños ambientales. Sí, y los árboles, Mercedes, prácticamente un árbol que se quema en una, ya sea pequeño o grande, o ya que esté bien desarrollado, que se queme en su territorio, viene a reducir el oxígeno, viene a reducir el aire puro, limpio, que podemos nosotros recibir y respirar. Y por ejemplo, todos esos incendios que se están realizando, que por supuesto son provocados por la mano del ser humano, por botar una cabulla de cigarro encendida, por simplemente ver cómo se enciende una fogata en un territorio donde por lo general en este tiempo son bien propensos los incendios en la maleza, porque la maleza está seca, y además a eso se le suman los vientos de repente bien fuertes, que hace que el fuego se propague, que agarre fuerza, pero que además también las temperaturas están bien altas en horas del mediodía, casi en todo nuestro país. Entonces se siente un calor insoportable, y con tanto incendio, si nosotros notamos, cada día al menos la sensación térmica del calor es mayor, se siente mucho más fuerte que los años anteriores, aunque si lo medimos en grados centígrados puede estar, y llevamos una historia, puede estar que en marzo del 2020 está igual la temperatura, estuvo igual con marzo del 2021 y está igual con marzo del 2022, pero de repente la sensación térmica, la sensación de calor que sentimos es mucho mayor de lo que sentimos el año pasado o el anterior o el anterior. Entonces, es que en ese sentido, Mercedes, también hay un poco de irracionalidad, por supuesto, que no somos todos los seres humanos, o no son todos los seres humanos, pero hay de repente personas un poco inadaptadas también, que solo por ver cómo enciende un juego, he escuchado historias, por ejemplo, que en la zona rural, donde existe la necesidad de, de fuentes de trabajo, y que las personas, como no tienen otra cosa en que trabajar, le ponen fuego a los potreros para la gente que tiene ganado, por ejemplo, y grandes extensiones de terreno, para que se quemen los postes y se caigan los cercos. Entonces, y alguien que tiene ganado, para que el ganado no se le salga, ¿qué es lo que hace? Volver a acercar, repostear, como dice la gente, en esas latitudes. ¿Y qué? Para que el señor que tiene esos terrenos busque mano de obra, esa mano de obra que en ese momento no tiene como no hay en qué trabajar, entonces ya se asegura unos cuantos días de trabajo haciendo eso. Claro, es una acción irresponsable, pero yo he escuchado historias de esas, que hay personas que hacen eso, por supuesto, irresponsablemente, aunque hoy ya se aprobaron algunas leyes, tanto nacionales como medioambientales como municipales, donde hay multas y son de 3 a 5 años de cárcel por si logran investigar y descubrir que alguien provocó ese incendio, y son de 20 a 25 salarios mínimos que hay que pagar. Estamos hablando de $7,000, $7,500. Entonces, pues es un poco para tratar de reducir
tanto incendio forestal que en estos días por todos lados hay reportes de que hay incendios y que algunos se propagan por varios días y que hacen una destrucción de la flora y la fauna, de algunos ecosistemas que existen, que por supuesto deja una secuela muy, muy grande hacia la sociedad en la que nosotros hoy vivimos. Luego tenemos otro tipo hablamos de las pastoriles. Luego, cuando va avanzando la sociedad, aparecen las sociedades, como hortícolas, que es las sociedades que se desarrollaron, quizás se cree aproximadamente ya por el 7000, esto antes de nuestra era y para los religiosos antes de Cristo, en Medio Oriente, por ejemplo, que poco a poco se extendieron al oeste, a través de Europa, a través de África y a través de Asia, todos los continentes. Prácticamente estas sociedades, las personas buscaban subsistir mediante el cultivo de plantas. Logran domesticar las plantas y empiezan a cultivar plantas para poder obtener sus alimentos. Y por supuesto, también van descubriendo el uso de algunas herramientas, el uso de algunos animales que les sirven para el mismo cultivo. En ese proceso que se cree que acá en Mesoamérica, en lo que hoy es parte de México, de una planta silvestre se descubre y se domestica lo que hoy conocemos como el maíz, que luego pasó a ser en toda la historia mesoamericana, es decir, en toda esa región con características culturales similares que va desde lo que hoy es el centro de México hasta el Golfo de Nicoya, en lo que hoy es Costa Rica, pasando por El Salvador, Honduras, Guatemala, toda la zona sur de México, lo que hoy es Chiapas, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y parte de Costa Rica se conoció como Mesoamérica porque tiene una característica muy comunes en todos esos grupos indígenas y que, por supuesto, una de las bases era de la alimentación era el maíz. Entonces, es parte de esa domesticación que se fue realizando. Luego, pero en un primer momento que no eran nada avanzado, luego sí aparecen como tal las sociedades agrícolas, donde prácticamente la economía de estas sociedades se basa en la producción y en mantener algunos cultivos, en el trabajo de algunas tierras, cultivar algunas tierras agrícolas con la utilización de algunas herramientas que se van descubriendo, que se van adaptando a animales, como el arado, por ejemplo, arado por animales para poder preparar la tierra. Entonces las personas en las sociedades empezaron a llevar unos estilos de vida más sedentarios, ubicados en un mismo lugar y a partir de ahí empezar a producir lo que se iban a comer. Y ya había una gran diferencia con las sociedades cazadoras recolectoras de un primer momento, o también con las sociedades pastoriles, seminómadas, hasta aquel momento que fueron como la segunda, porque vivían estas sí vivían estas sociedades agrícolas permanentemente cerca del territorio que cultivaban. Entonces, todas esas primeras civilizaciones que basaron su economía en la agricultura compleja, ya mucho más desarrollada, muy productiva, por supuesto se desarrollaron en algunos espacios geográficos a las orillas del río Tigre, del río Nilo, del río Éufrates, eso en Asia. Entonces ahí empezaron a fortalecerse y a crecer estas sociedades agrícolas. Nos dice Osvaldo, es cierto que hoy en día no se ha podido encontrar el ancestro general del maíz. Me refiero a que el maíz de hoy en día no es nada parecido al de esa época. Es cierto, Osvaldo, el problema es que con el paso el paso del tiempo, de los siglos, es como que se fue transformando y desarrollando y ahora pues ya podemos encontrar, y ahora ustedes si se van a hablar con pequeños agricultores, antes la gente tenía como una semilla criolla de maíz, una semilla que la guardaban, que cuando se acaba la cosecha buscaban las mazorcas más grandes y esas pues las decranaban a mano y guardaban esa semilla para el próximo año sembrar para poder producir del mismo maíz, pero con todas las mejoras genéticas que se han hecho en las diversas semillas, entonces que hasta los mismos
gobiernos con sus programas asistencialistas han hecho que el agricultor en sí ya solo cultive semilla mejorada. Se supone que para obtener mayor rendimiento de la cosecha, pero a partir de ahí pues ya se ha perdido todo desde lo que se conoció en un primer momento, en hace varios siglos, como el ancestro del maíz. Entonces hay una diversidad de versiones que de algunas plantas que se mencionan, pero que no hay una certeza y que cada vez que nos vamos alejando prácticamente se ha ido perdiendo. Entonces, por ejemplo, se cree, y en teorías históricas, existe que ya por el año 7000, 8000, entre el 5000 y 8000 antes de nuestra era, por ejemplo, en México, en una de esas montañas mexicanas, se encontró una especie de zacate silvestre que el fruto era el ancestro del maíz llamado teosinte, o teosinte, no recuerdo bien el, 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 el nombre, pero de manera muy pequeña y que con el paso del tiempo y la domesticación se fue formando. Esa es una de las teorías que existen, pero que por supuesto que el maíz que existió en aquel momento y que se supone que se empezó a domesticar, son grupos ancestrales, no tiene nada que ver con el maíz que nosotros hoy conocemos, con Monsanto haciendo todas unas transformaciones genéticas, se supone, para mejor cosecha y mayor rendimiento de los cultivos de maíz en ese sentido. Entonces, a partir de ahí, pues existe ya una gran diferenciación en ese sentido, como nos dice Osvaldo. Solo recordarle lo de mi inconveniente por el jueves, ya que usan realizar reparaciones en el tendido eléctrico y suspender el servicio de energía por la mayor parte del día. ¿Qué solución podemos dar? Preguntar en el sector ahí de Sultán, donde reside Catherine, ¿hay más compañeros y compañeras que estén presentes en este equipo de que vayan a tener la misma circunstancia? Creo que también yo afectaría eso porque, bueno, casi siempre que afecta a Jiquilisco me afecta a mí aquí en una zona de Usulután. Pero no sé, aún no me han avisado aquí en la colonia. Sí, aún no lo ha confirmado. Comprendo, Osvaldo. No sé quién es más, porque la intención es que que no tengamos problemas. Yo soy de Jiquilisco, pero no sé si a mí también. Dice, dale, comprendo, dale. Vaya, realmente si son bastantes, que dicen que es desde las 7 en adelante. No sé, ustedes pues, propónganme soluciones, porque bueno, yo hasta lo puedo hacer otro día, pero no la otra semana, sino que esta misma semana, pero tenemos que estar de acuerdo todos. Y por supuesto que si no se hace el jueves y se hace otro día, ya no es en el horario de clase. Por mí no hay ningún problema, pero de repente a mí me gusta evitar que un estudiante o una estudiante entonces pues vayan de la jefa, por ejemplo, de las autoridades diciendo, no, que el IC de sociología nos está haciendo exámenes en otro horario que no es el nuestro, y yo no podía, yo tenía que ir a hacer algo personal y cosas así, porque de repente pasa, aunque ustedes no lo crean, yo siempre trato de adaptarme a que nadie salga afectado por estas circunstancias como la que está planteando Catherine, por ejemplo, que es muy válido que esto sucede en nuestras realidades, lamentablemente, porque no hay reparaciones, de repente hay apagones de energía, muchas cosas. Siempre cuando estén haciendo un examen virtual y ustedes tengan un problema de conexión a internet o de energía, tomen evidencia, porque con esa evidencia les va a dar la posibilidad de solicitar que se pueda hacer algo para poder reponer eso. En cambio, si no, no, eso cuando ya lo estén haciendo. En este caso, que es previo, que ustedes saben, por ejemplo, nos dice Ingrid el viernes, claro, diferido a ella, o nos pone el domingo en la mañana. Hay gente que dice el viernes. Vaya, es que si solo fuera ella no hay ningún problema, pero si hay más en la situación que ya es como más gente, mejor sería poderlo cambiar. Exacto, Paola, es corto, no parcial. No se puede hacer dos parciales por día, pero los parciales falta 3 semanas. Un corto y un parcial se puede hacer dos cortos
2 laboratorios se pueden hacer el mismo día. Allí sí no hay problema. Por eso yo les expliqué al principio, los parciales que no se pueden hacer 2 en 24 horas, los cortos sí. Así es que ahí sí no hay ningún problema. Se lo han diferido y también pedido por la noche. Yo creo que ahora puedo mientras no moleste con otras materias. Entiendo, Luis. Si en la noche estaría bien. Sí, pongan en la noche. Sí, no, no había problema, yo se los programo. La situación es esa, pues que no quiero algunos descontentos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer 2 propuestas en el grupo de WhatsApp más tarde. Espero voten todos por cuál y la que tenga mayoría, pues vamos a ver qué resolvemos y allí les voy a decir cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo sería el examen? Dice Odali. No, unas cuantas preguntas de moción múltiple, de falso y verdadero, de lo que hemos visto, de lo que ya les dije que estudiaran. Algo muy, muy fácil. Vaya, quiero terminar con las sociedades industriales y postindustriales para al menos llegar hasta aquí. Como les decía, les voy a poner 2 propuestas en el grupo de WhatsApp y ahí ustedes votan y ahí tomo la decisión. Pues que en la medida no se afecte a nadie, porque la intención no es que salga afectado a nadie. Entonces, después de las sociedades agrícolas, con el desarrollo de la sociedad en sí, aparecieron las primeras sociedades industriales. Entonces, en ese sentido, se empezó a avanzar en las tecnologías, por ejemplo, de las producciones en masa, se empezaron las fábricas, grandes cantidades de productos, se inventó la máquina de vapor, por ejemplo, y a partir de ahí pues, se fue mejorando las producciones, utilizando fuentes de energía ya externas, como los combustibles fósiles, como para aumentar la velocidad de la escala de la producción, y por supuesto disminuyendo el trabajo humano requerido y produciendo más de lo que se producía hasta ese momento. Ahí empiezan las primeras sociedades industriales de un momento muy, muy simple, muy sencillo, pero que cada vez fueron creciendo y fueron avanzando hasta convertirse en sociedades mucho más desarrolladas que aparecen las sociedades postindustriales, donde son estas que en la etapa de desarrollo de la sociedad en la que también no solo ya está la industria, sino que se desarrolla el sector de servicios, el sector de servicios que genera bastante riqueza también, que es el sector manufacturero, por ejemplo, en la economía. Entonces, esta sociedad postindustrial está marcada por la transición de una economía basada en la manufactura a una economía basada en los servicios, una transición que también está conectada a otro aspecto como es la reestructuración social, la reorganización social. Entonces, en ese aspecto tenemos de que están las sociedades postindustriales, que no quiere decir que ya no exista la industria cada día está más automatizada con las tecnologías y todo, pero que ya no solo está basada la economía en industria, sino que aparece todo el sector servicios. Por ejemplo, nuestra sociedad, la sociedad salvadoreña, mucha economía, esta parte de nuestra economía está basada en el sector servicios. Por supuesto que las remesas son las que la sacan a flote, pero ¿qué es lo que presta nuestro compatriotas salvadoreños en los Estados Unidos? Servicios de todo tipo, limpieza de casas, construcción, corta de grama, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que, claro, hay algunos que han, hijos de salvadoreños que pudieron estudiar high school y universidad y ya tienen otro tipo de empleo, pero la gran mayoría de la gente que migró hacia los Estados Unidos, que de repente con muy bajos niveles de escolaridad en nuestro país, van a prestar un servicio. Entonces, y en el país en sí también se ha desarrollado mucho el sector servicio. Entonces, ya por eso es que se le conoce a estas sociedades actuales como postindustriales, ya que no solo está basado en la industria, sino que también hay otro rubro que genera y es un impacto en la economía. Muy bien, jóvenes, no sé si hay preguntas en esto, se nos fue la hora, 7:59. Continuamos mañana para poder finalizar esta temática. Yo más tarde, como les decía, para tratar de solventar ese problemilla de lo del corto, no se preocupen por eso. Que de repente, pues, si hay que hacerlo en 2 grupos, pues ya hacen 2 grupos. Claro, va a ser un examen diferente, porque para sacar preguntas hay hasta para regalar, así es que eso no es problema. Es que no vayan a pensar que si un grupo hizo en un horario y los otros van a hacerlo después, no vayan a estar copiando
o los otros van a estar preguntando cuáles salieron, porque no les va a salir ninguna. Así es que estudien qué es lo que les queda. Muy bien, jóvenes. Perfecto, Osvaldo. Quedamos en eso. Cuídense. Feliz día. Pórtense bien. Estudien. Nos encontramos el día de mañana. Hasta luego. Gracias, Lick. Feliz día. Bueno, gracias, Lick. Feliz día. Buen provecho.